Bien, ¿me escuchan todos y todas? Sí, señor. Sí, no oí bien. Sí, Sí, profe. Sí, profe. listo. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado antes. Antes de que iniciemos con nuestra sesión del día de hoy, yo quiero mencionar un tema que considero yo que es de interés para para los estudiantes de este curso en particular, porque este es un curso que se está desarrollando en modalidad híbrida, es decir, que abre o que hay la posibilidad que algunos de ustedes asistan presencialmente a estas sesiones de los viernes. No sé si están informados que hay un traslado hacia el edificio de Fenalco, que está ubicado sobre la cuarta, al lado de la calle 19, aquí abajo, nomás en el centro. En ese sentido, las sesiones presenciales de ahora en adelante, consideraría yo que hasta final de semestre, van a desarrollarse en ese edificio. Ya en escolares, por lo menos a mí, y ustedes pueden consultarlo también, informan en qué salón se hará esas sesiones. De todas formas, pues yo el lunes, que tenemos nuestra sesión totalmente virtual, pues dado caso que no lo hayan encontrado, pues yo les comunicaría qué salón específicamente sería. Pero lo importante es que tengan en cuenta que de ahora en adelante, para los que quieren asistir a esas sesiones presenciales, el espacio será en ese edificio de FENALCO. No sé, y eso es algo que yo tengo que estar consultando, bueno, de hecho ya empecé a consultarlo, pero todavía no me han dado respuesta, es lo correspondiente al aforo en esos salones. Yo personalmente no conozco ese edificio por dentro, no sé cómo será el espacio. En ese sentido, cuando yo les haga la encuesta, yo les estaré informando cuál es el aforo máximo permitido. Pues hasta el momento nunca hemos tenido como problemas con eso. No son muchos los estudiantes que asisten realmente, o no son muchos con respecto al total, los estudiantes que asisten a estas sesiones de manera presencial, pero sí me parece muy importante que tengamos todos conciencia de esa información para que si en algún caso es necesario, pues tengamos que determinar cuáles son los estudiantes que deben asistir. Por el momento, y creo que esa clarificación ya la había hecho en algún instante, pues prácticamente, o no prácticamente, todos los que contestan que vienen a asistir, pues tienen el espacio. Es decir, no se ha superado el aforo hasta ahora. De hecho, muchas veces hay estudiantes que dicen que van a asistir y no terminan haciéndolo. Entonces, en ese sentido, pues digamos que no ha habido hasta ahora problemas con el aforo. De todas formas, siempre estén pendientes de mi confirmación de quiénes pueden asistir y de quiénes están autorizados a asistir para estas sesiones de clase. Pues eso quería como informárselos. No sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto al tema o alguna inquietud. Entendería yo que es bastante claro este mensaje. Entonces, ahora sí entremos a abordar lo correspondiente a nuestra sesión del día de hoy.
Nosotros en la clase del lunes presentamos lo correspondiente a lo que se conoce como el producto entre matrices. Nosotros vimos cómo se define esta operación que, a mi parecer, pues no es una operación compleja de realizar, pero tiene sus detalles, es decir, no es como una operación como tan transparente como llegaba a serlo la suma o el producto por escalar. El producto entre matrices tiene, digamos, que más aspectos a tener en cuenta. Y fundamentalmente lo que hay que considerar, y esto le da a uno como una estructura para desarrollar esta operación, lo que hay que considerar son fundamentalmente tres aspectos. El primero es si se puede o no se puede realizar la multiplicación, es decir, establecer las condiciones para que la multiplicación se pueda hacer. Lo segundo es establecer el tamaño del resultado de la multiplicación. Es decir, dadas dos matrices que se pueden multiplicar, determinar o tener claro cómo determinar cuántas filas y cuántas columnas va a tener el resultado. Y, por último, pues hacer efectivamente la multiplicación. Es decir, encontrar la matriz o las componentes de la matriz que corresponden al resultado de esta operación. Entonces, lo que yo quisiera hacer hoy, pues trataría de no demorarme mucho. Eso depende naturalmente de la comprensión y la claridad que ustedes vayan adquiriendo. Quisiera revisar algunos ejemplos de esta operación para dejar totalmente clarificado cómo se realiza. Esta operación es muy importante, se va a estar utilizando mucho, especialmente en ciertas aplicaciones. Entonces, es para mí central que ustedes sepan bien cómo calcular una multiplicación o producto entre matrices. Y posteriormente empezaremos a discutir algunos aspectos o propiedades de esta operación que nos permiten caracterizarla de manera adecuada. Entonces, pues para arrancar, en pantalla muestro, y espero que todos lo estén viendo, una multiplicación entre dos matrices, o el proceso de multiplicación entre dos matrices. Esta es la matriz que está a la izquierda, esta es la matriz que está a la derecha. Y como siempre, lo primero que uno debe hacer es verificar que efectivamente ese producto se pueda realizar. Y yo les decía a ustedes la vez pasada que la manera como más cómoda de establecer si ese producto se puede hacer o no, o de si el producto entre un par de matrices se puede hacer o no, es considerar los órdenes y escribirlos de manera consecutiva. Primero va el orden de la matriz de la izquierda, luego va el orden de la matriz de la derecha. Y para poder realizar la multiplicación, pues estos dos números que quedan aquí, intermedios entre esos dos órdenes, pues tienen que ser iguales, para poder realizar la multiplicación. Entonces, esa condición deben tenerla clara. Eso resume, por decirlo de alguna forma, que la cantidad de columnas de la izquierda sea igual a la cantidad de filas de la derecha. Y una vez uno establece que la multiplicación se puede hacer, lo que viene es determinar cuál es el tamaño del resultado de la multiplicación. Y pues yo les decía a ustedes la vez pasada que la manera también más ágil de determinar ese orden del resultado es mirar los extremos, los números que están a los extremos en esta secuenciación de los órdenes de las matrices que se multiplican. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, esta operación, pues uno identifica que el orden del resultado de la multiplicación, pues es en este caso este número del extremo izquierdo por este número del extremo derecho. Y entonces aquí tendríamos que el resultado es efectivamente una matriz de orden 2 por 2.
Entonces, esos dos aspectos que serían hasta cierto punto preliminares, es muy importante tenerlos claros. Todo se clarifica mucho cuando uno secuencia los órdenes de las matrices que se van a multiplicar. Y vamos a ver cómo ese truco o esa identificación resulta ser muy útil, por ejemplo, cuando uno tiene que multiplicar más de dos matrices. Porque la idea también es tratar de generalizar este producto a cualquier cantidad de matrices y naturalmente eso incluye determinar cuándo se pueden hacer esas múltiples multiplicaciones, valga la redundancia. Y entonces una vez uno establece el orden del resultado, pues uno empieza a llenar los espacios. Como la matriz es de 2 por 2, pues uno tiene que mirar qué número va acá, qué número va acá, qué número va acá y qué número va acá. Y yo les decía a ustedes que la manera de obtener cada uno de esos números es teniendo en cuenta la fila y la columna del número o de la ubicación que queremos rellenar, pues tomamos la fila correspondiente de la matriz de la izquierda y la columna correspondiente de la matriz de la derecha. Y multiplicamos de acuerdo a esa operación que definíamos entre filas y columnas al principio de nuestra clase de hace 8 días. O al principio o en el intermedio de nuestra clase de hace 8 días. Y entonces, por ejemplo, este número ¿de dónde sale? Pues este número es, como aquí estamos en la primera fila y en la primera columna, pues cogemos la primera fila de la izquierda y cogemos la primera columna de la derecha, hacemos el producto que habíamos definido entre filas y columnas. Eso nos da un número y ese número es el que nosotros ponemos. Entonces, este 46 proviene de esta operación entre la primera fila de la matriz de la izquierda y la primera columna de la matriz de la derecha. Y pues para este número de acá, pues como aquí estamos en la primera fila y segunda columna, pues cogemos la primera fila de la izquierda y la segunda columna de la derecha. Y así consecutivamente, para este cogemos ahora segunda fila y primera columna, pues segunda fila de la izquierda, primera columna de la derecha, y por último para este, pues cogemos la segunda fila de la izquierda y la segunda columna de la derecha. Y entonces en cada una de estas operaciones vamos obteniendo los números que componen la matriz que resulta de hacer la multiplicación. ¿Sí es claro este ejemplo para todos? Uy, ¿sí me están oyendo en sus casas? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como les mencionaba, la idea del proceso de multiplicación entre matrices no tiene mayor misterio. No es una operación como muy compleja, no tiene como demasiado dificultad, pero hay que estar atentos a el proceso. Naturalmente, después de práctica y más práctica, uno llega a prácticamente mecanizar este proceso de multiplicar matrices. Un aspecto que yo mencionaba en la clase anterior, que es central a la hora de multiplicar matrices, es la que yo llamo la organización de las matrices en la multiplicación. Es decir, cuál va primero y cuál va después. Porque en esta operación, y eso es relativamente claro a partir de la definición, en esta multiplicación, el orden en el que yo ponga las matrices que se van a multiplicar influye directamente en el resultado de la multiplicación. Aquí no es cierto esa frase manida de que el orden de los factores no afecta el resultado. Aquí sí afecta cuál va primero y cuál va después.
De hecho, afecta en el sentido que hay veces que si yo intercambio la organización de las matrices, la multiplicación ya no se puede realizar. Entonces miremos este ejemplo. Cuando yo tenía estas dos matrices en este orden, la multiplicación se podía hacer y este fue el resultado. Pero cuando yo cojo las mismas matrices, pero en el orden contrario, esta también se puede hacer. Esta también se puede hacer, pero el resultado da completamente diferente. Porque acá, si ustedes miran el orden de estas matrices, ¿de qué tamaño debería ser el resultado de la multiplicación si la pusiera de esta forma? 3 por 3, dicen por acá. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 3. Revisemos a ver. ¿Cuál es el orden de esta matriz de la izquierda? 3 por 2, ¿no? El orden de esta matriz de la izquierda es 3 por 2. Y el de la matriz de la derecha es 2 por 3. 2 por 3. Entonces, la multiplicación se puede hacer, porque nuevamente estos dos números son iguales. Pero aquí el resultado, el orden del resultado sería 3 por 3. Porque si cojo los extremos de acá y de acá, pues me diría que son 3 filas y 3 columnas. Aquí, acá. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí es claro ese detalle? Sí, profe. Entonces, eso ya nos da la idea que esta multiplicación de acá da un resultado diferente a esta multiplicación de acá. Pues porque en primer lugar, los tamaños de los resultados son diferentes de por sí. Aquí el resultado era de 2 por 2, pero cuando lo intercambio, el resultado es de 3 por 3. Y entonces, ahora yo necesito determinar cuáles son los valores que van en este resultado. Entonces yo los voy a ir poniendo y ustedes me dicen si es claro o no el resultado que voy poniendo en cada uno de los componentes. O sea, a mí la primera componente me da 7. A mí la segunda componente me da 19. A mí la tercera componente me da 27. Bueno, la primera, la 1,1. Esta es la 1,2. Esta es la 1,3. A mí la 2,1 me da 17. La 2,2 me da 41. La 2,3 me da 61. La 3,1 me da 17. Nuevamente. La 3,2 me da 23. Y la 3,3 me da 45. Quiero que me digan si estamos de acuerdo en el resultado, en todos y cada uno de los términos que puse ahí. Aquí en el salón de clase todos parecen estar de acuerdo. ¿Qué me dicen ustedes en sus casas? Sí, profe, también. De acuerdo. ¿Claro para todos? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, aquí yo pongo de relieve que el orden, la organización de las matrices en la multiplicación, cuál pongo primero y cuál pongo después, influye
e influye radicalmente en el resultado. Es decir, la diferencia entre haberlo hecho en este orden o esta organización y haberlo hecho en esta otra organización es absurdamente diferente. Me ha hecho casi que no hay ningún número en común, por decirlo de alguna forma. Entonces ustedes deben tener siempre presente eso. Cuando les digan multipliquen estas matrices, debe estar claro o en la escritura o en la descripción cuál va primero y cuál va después. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Clarito para todos eso? Si tienen preguntas me las hacen, por favor. Aquí tengo otro ejemplo. Pues era ejercicio, pero se convirtió en ejemplo. De un producto entre otras dos matrices. Tengo una matriz de 3 por 2 contra una matriz de 2 por 4. La multiplicación efectivamente se puede hacer. Si las hubiera puesto al revés, no se podría hacer. Porque en ese caso los órdenes no coincidirían para poder hacer la multiplicación. Es decir, esta, tal y como está planteada, nosotros la podemos calcular, pero esta, si la hubiera puesto al revés, esta multiplicación no se puede hacer. ¿Sí es claro ese detalle? Quiero que revisen rápidamente el resultado de arriba, de la multiplicación que sí se pudo hacer, y me digan si estamos de acuerdo o no con esa operación. O si hay algún valor con el que no estén de acuerdo o que no sea claro cómo se obtuvo. Revísenlo con cuidado. 1, 2, 3 minutos, los que necesiten, para verificar que esa multiplicación que propongo ahí arriba, la que sí se puede hacer, esta sí da efectivamente lo que estoy mostrando al lado derecho. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien quiere como alguna clarificación? En sus casas, levanten la mano los que estén de acuerdo con lo que está escrito en el tablero. Bien. Listo. Pensaría yo que no hay inquietudes. Listo. Si quieren, bajen la manito allá. Aquí en persona, pues, todos parecen estar de acuerdo. Entonces voy a avanzar sobre otras ideas y luego discutimos algunos ejercicios que ustedes... miren, aquí ya había copiado. Este ejercicio, ese sí lo miramos para más tardecito. Naturalmente, cuando uno tiene este tipo de operaciones binarias, operación binaria es una operación entre dos, pues naturalmente uno siempre quisiera como tratar de generalizarlo a más cantidad de términos o más cantidad de factores. O sea, cuando uno suma, pues muchas veces uno suma 2, 3, 4, 10 matrices. Cuando uno multiplica números, pues uno puede multiplicar 2, 4, 5, 10, 20. Y digamos que ahí no hay mayor problema, porque de alguna forma está inmersa la asociatividad. Que la asociatividad significa que si yo tengo que multiplicar 20 números, pues los multiplico de a 2. Y luego el resultado lo voy multiplicando al siguiente. Que es el ejercicio mental que uno siempre hace. Uno dice, yo tengo que multiplicar 2 por 5, por 8, por 9, por 10. Entonces primero multiplico 2 por 5, al resultado lo multiplico por 8, al resultado lo multiplico por 9 y al resultado lo multiplico por 10. Entonces, la asociatividad es una propiedad que me permite generalizar
operaciones binarias a cualquier cantidad de términos. Y en el caso del producto de matrices, nosotros también tenemos una asociatividad. Pero aquí, como hay unas condiciones muy específicas para poder realizar los productos, hay que clarificar completamente bajo qué condiciones yo puedo multiplicar varias matrices. Entonces voy a mostrarlo con un ejemplo. Un ejemplo, digamos que relativamente sencillo de entender. Voy a arrancar con una matriz de 2 por 2. No me queda tan pequeño acá. Con 16 estará bien, pienso. Una matriz de 2 por 2. Ay. ¿Por qué hizo esto? Excúsenme, por favor. Ahora sí. Listo, pues. Entonces, me cuesta a ratos adaptarme a estos computadores que no son míos. 2 por 2. Luego va esta matriz, que es de orden 2 por 3. Y luego va esta matriz, que es de orden 3 por 3. Ya voy a meterle números a esto. 2, 5, 4, menos 1, 0, por ejemplo. 1, 3, 6, 2, 5, menos 1. Y aquí es 1, 4, 7, 0, 3, 6, 1, 4, 0. Por poner un ejemplo. Entonces me dicen, tengo estas tres matrices, pónganle los nombres que quieran. A, B y C, si quieren. La matriz A es la de la izquierda, la matriz B es la de la mitad, la matriz C es la de la derecha. Y supongamos que me dicen, multiplique esas tres matrices o haga esa multiplicación entre las tres, naturalmente siempre y cuando se pueda. Porque pues a mí siempre existe la posibilidad de que me planteen operaciones, y sobre todo en el caso de producto de matrices, que no se pueden hacer. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo hago para verificar si efectivamente esta multiplicación entre estas tres se puede realizar? Entonces, para poder ver a priori si esto se puede hacer, si esta multiplicación se puede calcular, pues yo utilizo el mismo truco de siempre. Y el truco de siempre es poner los órdenes en secuencia de izquierda a derecha. Entonces, la primera es de 2 por 2. La segunda es de 2 por 3. Y la tercera es de 3 por 3. Yo creo que con eso no hay ningún misterio. Entonces tengo los órdenes. En ese sentido, y aquí la justificación, digamos que a mí me parece como bastante evidente, para que yo pueda multiplicar esas 3 o 4 o 10 matrices, lo que yo tengo que mirar es, y voy a utilizar un término muy agrícola, las junturas entre las multiplicaciones de las dos matrices. Es decir, estos números que quedan aquí como en la mitad de cada una de las multiplicaciones que se están planteando. Y en cada una de esas junturas, es decir, en cada uno de estos valores intermedios, los números tienen que ser iguales. Porque para que yo pueda multiplicar esta por esta, pues este número tiene que ser igual a este. Y para que yo pueda multiplicar esta por esta de acá, estos dos números de acá tienen que ser iguales también. Entonces, si yo quiero multiplicar, por ejemplo, 3 matrices, yo necesito que estos números sean iguales y que estos números de acá sean iguales también. Eso me garantiza que yo puedo multiplicar las 3 matrices. Y en ese mismo esquema, yo determino el tamaño del resultado.
Y el tamaño del resultado aquí es los extremos, pero ahora son extremos más largos, no más alejados, porque son varias secuencias de órdenes. Los extremos, extremos, extremos de este y de este, por decirlo de alguna forma, el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la última matriz son los que determinan el orden del resultado de la multiplicación. Es decir, el resultado de esta multiplicación va a ser 2 por 3. Y digamos que hasta ahí yo no creo que haya como ningún misterio sobre la idea que emerge. Es decir, cuando yo quiero, voy a poner esto más para acá, que no me deja poner, que se me desordenó tanto. Ya sé cómo cuadra. Para determinar si el producto se puede hacer y predecir cuál es el tamaño del resultado, yo puedo utilizar este esquema. Y eso lo puedo hacer con la longitud de matrices que yo quiera. Si yo quiero multiplicar 10, pues entonces pongo en secuencia los órdenes de las 10 matrices y hago este jueguito de mirar las junturas donde se conectan el valor intermedio en la realización de dos multiplicaciones. Y ese es el criterio para ver si se puede calcular, y el resultado va a venir dado por esto. Bueno, el resultado no, el tamaño del resultado. Porque obtener el resultado sí es un ejercicio, pues no pienso yo que mucho más complicado, pero tampoco es tan inmediato como uno quisiera. Porque cuando yo multiplico 3 matrices o más matrices para poder realizar esa operación, yo necesito hacer uso de lo que uno llama la asociatividad. Y para aquellos que recuerdan, esperaría yo que fueran todos, ¿a qué hace referencia ese concepto de asociatividad? A lo que hace referencia es que cuando yo tengo que hacer varias multiplicaciones de la misma, sumas, multiplicaciones, incluso restas, yo para poder realizar esas operaciones tengo que hacerlas de 2 en 2. Y entonces aquí lo que uno hace es agrupa. Por ejemplo, agrupa, comúnmente se acostumbra a poner el paréntesis al principio, es decir, se agrupan las 2 primeras, se hace completamente la multiplicación, o sea, como que nos olvidamos de esto por un instante, nos centramos en hacer esta multiplicación, y cuando tengamos el resultado de esta multiplicación, lo venimos a multiplicar, ahora sí, con la matriz que viene acá. Es decir, hacemos la multiplicación en grupos, asociando, de ahí viene precisamente el nombre, asociando las matrices de 2 en 2. O sea, primero hago esta de acá y al resultado lo multiplico con este de acá. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí es claro para todos cómo funciona? Sí, Si alguien profe. tiene algo, dime. ¿Alguien iba a preguntar algo? Me pareció. Entonces, lo que yo quiero que hagamos, como para dejar esta parte operativa clara, es que ustedes hagan esa multiplicación entre esas 3 matrices. Y entonces lo primero que quiero que hagan es calculen esta matriz, o sea, calculen este producto, y luego le multiplican a la matriz que viene a la derecha. ¿Sí es claro lo que estoy pidiendo? ¿Sí es claro cómo hacerlo?
en sus casas. ¿Sí es claro? Sí, profe. Pues, por favor, no creo que les tome más de 10 minuticos que hagamos esa operación. O sea, lo que yo quiero determinar es este resultado, pero vuelvo y repito, acá primero tienen que hacer esto y al resultado multiplicarlo con esto de acá. Entonces, por favor, hagan ese ejercicio. 10 minutos.
Entonces, lo primero que deberíamos hacer, naturalmente, es realizar la multiplicación entre estas dos matrices que agrupamos primero. Regálame, Santiago, aquí en el salón de clase, esta primera matriz que se calcula, ¿cuánto te dio? 10, 10, 26, 26, 8, 8, menos 1, menos 3, menos 6. Este, de acuerdo a Santiago, ya lo entramos a discutir, es el resultado de esta multiplicación. ¿Sí estamos de acuerdo todos con eso? Sí, profe. Naturalmente, a la hora de hacer esta multiplicación, pues uno tiene que determinar el orden de este resultado. Y entonces, pues como la matriz de acá era de 2 por 2 y esta era de 2 por 3, pues el orden de acá va a ser de 2 por 3. Y entonces ahora, después de haber hecho esto, ahora sí multiplicamos esta de acá con esta matriz de acá. Y entonces ahora sí quiero a alguien en sus casas que me diga cuánto dio el resultado completo de esa multiplicación. Profe, pues a mí me dio 18, 150 y 226. 150 Sí, y 226. y la siguiente fila, Menos 7, menos 37 y menos 25. menos 25. Quiero opiniones. Sí, profe, está bien. ¿Sí es claro para todos? Si alguien tiene alguna pregunta, hágala, por favor. Porque pienso cerrar con esto toda la parte de ejemplificación operativa del producto matricial. Es decir, ya en ese momento asumimos que podemos multiplicar cualquier par o cualquier trío o cualquier cantidad de matrices. Pero si alguien tiene alguna pregunta, puede plantearla. Dime. Si yo multiplico la segunda y la tercera primero y luego la primera quinta, ¿no? Exactamente, pero en ese orden, ¿no? O sea, si tú me dices, por ejemplo, aquí plantean algo que me parece muy válido, y es, yo puedo, a ver, si lo puedo poner acá. Esa era la multiplicación que a mí me habían dado, y aquí Carlos, ¿cierto? Carlos me dice, ¿y qué pasa si yo más bien hago esto? ¿Qué pasa si yo más bien hago esta multiplicación primero, es decir, agrupo a la derecha, y cuando tenga el resultado, multiplico esta, pero con esta a la izquierda, por el resultado de esta? Daría exactamente lo mismo. La asociatividad, y esto es algo, digamos que maravilloso de esas propiedades que tienen las operaciones, la asociatividad me dice, agrupe como usted quiera, y el resultado le va a dar exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes hubieran preferido hacerlo así, no sé por qué, a algunos les parecerá de pronto más cómodo o quieren hacerlo de otra forma, pero naturalmente manteniendo el orden en la estructura de la operación. Es decir, hacen esta multiplicación entre estas dos y esta queda a la derecha de esta matriz que queda acá. Efectivamente daría exactamente lo mismo. ¿Sí es clarito eso para todos? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, hagamos nuestra pausa de una vez, que es la 1:50. Entonces hagamos una pausita de 10 minutos, volvemos a las 2 y entramos a discutir otras
propiedades o características relacionadas con la multiplicación, pero ya no centrados como en lo operativo, sino como en ciertas consecuencias de esta definición de la multiplicación. Entonces nos veríamos en 10 minuticos, es la 1:51, 10, 11, 12, entre 2 y 2 y 3 estaríamos volviendo a encontrar. ¿Listo? Yo sí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Entonces nos vemos en 10 minutos.
Dime. Profe, qué pena devolverlo, pero en cuanto al ejemplo, bueno, ejercicio que se hizo ahorita, me Sí, gustaría que el profesor tuviera un momentico, por favor. listo. Ese ahí. Sí, En cuanto al resultado que dice, pues en la segunda matriz, ¿sí? En este sí. En la primera columna, segunda fila, que es 0, ahí no debe dar como -1. pero es que esa segunda no la habíamos dejado quieta. Es que la segunda la habíamos dejado quieta, ¿no? O sea, quiero que revises cuidadosamente. Ah, sí, O sí, sí, profesor. Sí, ya lo entendí, sí. sea, nosotros la operación, o como la habíamos planteado, era que se agrupaban estas dos, ¿sí? Sí, profe, Estas sí, ya dos eran las le... que se agrupaban. Que esto nos dio esto de acá, y luego a esta la multiplicábamos por esta, que esa se quedaba quietica hasta que multiplicáramos ahí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, gracias. No, no más falta. Esperemos un minutico, 2 minuticos más de pausa. Estoy cuadrando acá y ya arrancamos. Un minutico más. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Entonces, como les mencionaba en la primera parte de la clase de hoy, nosotros vamos a dedicar esta segunda parte a discutir algunos conceptos, objetos, propiedades que están muy fuertemente relacionados con el proceso de multiplicación de matrices. De hecho, pues son conceptos y teorías que están inmersos dentro de esa conceptualización que discutíamos en la primera parte de la clase, bueno, en la primera parte de la clase y en la clase pasada. No olvidamos que ya llevamos como tiempo hablando de la multiplicación de matrices. Y uno de esos conceptos que se convierte como en el satélite o la estrella más bien a través de la cual gira toda una teoría muy aplicada es el concepto de matriz identidad. Entonces vamos a ver qué es una matriz identidad, qué es lo que la caracteriza y qué tipo de teoría emerge de esa matriz. Entonces, como para ilustrar y contextualizar a qué se hace referencia con la matriz identidad, quiero que consideremos esta matriz de 2 por 2 que tengo escrita acá, que es una matriz que evoca ciertas ideas que habíamos visto cuando trabajábamos sistemas de ecuaciones lineales. Este tipo de matriz o esta matriz aparecía con cierta frecuencia en el proceso de Gauss-Jordan. De hecho, esa matriz, tal y como ustedes la ven ahí, es una matriz escalonada reducida, de acuerdo a esas propiedades que veíamos
en la primera parte del curso. Entonces digamos que no es un objeto realmente nuevo para nosotros. Lo que va a resultar ser nuevo es las propiedades que tiene esta matriz de identidad. Y la propiedad fuerte, la propiedad que caracteriza esa matriz es la siguiente. Si yo cojo otra matriz también de 2 por 2, otra matriz cualquiera, pero de 2 por 2, del mismo orden que esta matriz original, pues yo puedo multiplicarlas. O sea, yo puedo multiplicar una matriz de 2 por 2 por otra matriz de 2 por 2. Los órdenes se encajan. Y cuando yo hago esa multiplicación entre esta matriz, que es una matriz cualquiera, y esta matriz específica, la que llamo la matriz I, el resultado, pues pienso yo, no deja de ser como sorprendente. Porque lo que me dice es, si yo cojo esta matriz, una matriz cualquiera, y la multiplico por la matriz I, el resultado es, y ustedes lo pueden verificar, exactamente la misma matriz que habíamos puesto a multiplicar a la matriz I. Y eso no es una casualidad. Eso pasa con cualquier otra matriz de orden 2 por 2. Este hecho sucede si multiplicamos cualquier otra matriz de 2 por 2 con la matriz I. Es decir, si en vez de haber cogido esta, hubiera cogido cualquier otra matriz de 2 por 2, hubiera pasado lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Hubiera pasado que al multiplicar esa otra matriz por la matriz I, me hubiera dado la misma matriz original. Este es un fenómeno que es muy estudiado cuando uno trabaja con cualquier operación. Por ejemplo, cuando uno trabaja con la suma, uno sabe que si uno suma... Una pregunta, ¿es una matriz siempre tiene que ser cuadrada? Sí, ya vamos a ver. Y ya vamos a ver que esta no es la única matriz de identidad, que hay muchas otras, pero todas son cuadradas, efectivamente. Estaba diciendo que este hecho de que haya una matriz que cumple con este efecto es algo que pasa muchísimo con muchas propiedades, con muchas operaciones. Por ejemplo, la suma de números. Si yo cojo cualquier número y le sumo 0, me da el mismo cualquier número. Con la multiplicación entre números, el número 1, si yo multiplico cualquier número por 1, me da el mismo número. Esta matriz tiene el mismo efecto, pero en el contexto de la multiplicación de matrices. Y esto es lo que uno conoce como la matriz identidad de orden 2 por 2. Entonces quiero que se den cuenta que hasta ahora nos estamos restringiendo en matrices de 2 por 2. Entonces, en el contexto de las matrices de orden 2 por 2, esta es la matriz identidad. Es la matriz identidad porque deja quieta o idéntica a cualquier matriz que se multiplique por ella. Y lo interesante es que en este caso particular, si yo hubiera hecho la multiplicación al revés, hubiera pasado lo mismo. Es decir, yo podría haber hecho la multiplicación, la identidad, pero ahora a la izquierda, por la otra matriz, ahora a la derecha, y ustedes pueden verificar que también hubiera pasado, que hubiera dado exactamente esta de acá. Entonces pueden verificar la operación. Entonces, esa matriz identidad tiene características muy fuertes en el contexto de matrices de 2 por 2. Y es que me deja quieta por el lado que yo sea que la multiplique a cualquier matriz que yo le multiplique. Naturalmente, como mencionaba aquí Carlos, la idea también es tratar de generalizar esto. Bueno, no lo decía exactamente así, pero hacia eso apunta su pregunta. La idea es tratar de mirar esto en cualquier otro tamaño de matriz,
Pero hay que tener claridad en que esto tiene que ver o está en el contexto de las matrices cuadradas. Y entonces, de manera más general, una matriz identidad es una matriz cuadrada de cualquier tamaño, pero cuadrada, es decir, 3×3, 4×4, 5×5, donde en la diagonal, cuando hablo de la diagonal de una matriz me refiero a estas componentes, la diagonal, digamos, que va hacia abajo y hacia la derecha, porque hay gente que confunde o que piensa que la diagonal también es esta hacia arriba. Cuando uno habla de la diagonal de una matriz, uno está hablando de lo que uno llama las componentes II, la componente 1, 1, la componente 2, 2, la componente 3, 3, es decir, la que queda en la misma fila, misma columna. En la matriz identidad, en la diagonal, esas componentes son iguales a 1 y en todas las demás componentes son iguales a 0. Y cualquier matriz identidad tiene exactamente esta misma propiedad con las matrices de su mismo orden. Naturalmente, si yo, por ejemplo, tengo la matriz identidad de orden 3×3, que miren cómo funciona, tiene unos en la diagonal, estos de acá, y tiene ceros en todos los demás componentes de la matriz. Con esta matriz, si yo la multiplico por cualquier otra matriz de orden 3×3, va a dar exactamente la misma matriz. Y entonces tendremos matriz identidad de 3×3, de 4×4, de 10×10, de 1.000.000 por 1.000.000, si queremos exagerar. Siempre y cuando sean matrices cuadradas. Entonces, aquí aparece una matriz que tiene características muy particulares. Cualquier matriz, al multiplicarla por una matriz identidad, debía haberlo dicho así, cualquier matriz cuadrada, al multiplicarla por una matriz identidad, porque cuando la matriz no es cuadrada, hay veces que no se puede hacer la multiplicación. Eso depende. Pero cualquier matriz cuadrada del mismo orden de la identidad, al multiplicarla por la matriz identidad, da como resultado la misma matriz. Entonces, esta matriz tiene una propiedad muy importante. Y como les decía hace un rato, en torno a este concepto de la matriz identidad, digamos que orbita toda una cantidad de teorías y de conceptos que vamos a ir discerniendo eventualmente. Entonces es importante tener claro qué es una matriz identidad y cuál es la función o cuál es la característica de esa matriz identidad. Y entonces, a partir de la matriz identidad, surge un concepto que este sí que es brutalmente aplicado en diversos problemas. De hecho, incluso ese concepto, y eso lo veremos, pero yo que alcancemos a verlo, es un concepto, sí es un concepto que se utiliza incluso para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Para solucionar ciertos sistemas de ecuaciones lineales, que lo vamos a discutir posteriormente. Pero lo cierto es que este concepto que traigo a colación es lo que se conoce como la inversa de una matriz. Y entonces, primero que todo, vamos a tratar de clarificar conceptualmente qué es la inversa de una matriz, para luego entrar a discutir procesos para encontrar la inversa de una matriz. Entonces, el concepto de inversa es un concepto que se restringe a las matrices cuadradas. Entonces, cuando uno habla de la inversa de una matriz, uno lo está haciendo enfocado exclusivamente a matrices cuadradas.
Y entonces, si yo tengo una matriz cuadrada, la inversa de esa matriz es, si existe, porque no siempre va a existir, pero si existe, es una matriz que al multiplicarla por la matriz A, por cualquiera de los dos lados, por izquierda o por derecha, el resultado sea la matriz identidad. O sea, yo sé que en este momento surgen como muchas preguntas, entonces antes de que, por ejemplo, empiecen a plantearlas, quiero como contextualizar bien qué es lo que estoy haciendo en este momento. Esto que estoy diciendo acá no es una definición práctica. No es una definición que me diga cómo calcular la inversa de una matriz. Es una definición caracterizadora, en el sentido que me dice qué es lo que hace la inversa de una matriz. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, voy a coger una matriz muy sencilla. Por ejemplo, si tenemos la matriz una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Una matriz, no olviden que esto es solo para matrices cuadradas. Si yo tengo la matriz, qué sé yo, 2, 3, 5 y 1. Si tenemos la matriz, esta matriz de acá, entonces la inversa de la matriz A la inversa de A es una matriz, ya vamos a discutir como particularidades de esa matriz, una matriz, y esa matriz comúnmente se denota o se escribe utilizando la notación inversa de toda la vida, que es A a la menos 1. Cuando ustedes vean esto, están diciendo la inversa de la matriz A, tal que al multiplicar esa A a la menos 1 por esta matriz, el resultado es la matriz identidad, claramente de orden 2 por 2. Entonces, eso es lo que uno busca a la hora de tratar de encontrar la inversa de una matriz. Yo estoy buscando a alguien que al multiplicarla por esto me dé la matriz identidad. Como les decía, esta definición no es práctica. O sea, obviamente yo no puedo, o no es fácil, sí se puede, pero no es fácil, es un ejercicio demasiado pesado, tratar de calcular, o en primer lugar, tratar de determinar si existe y tratar de calcular la inversa de una matriz a partir de esta definición. Lo que uno puede hacer con esta definición es verificar si algo es o no es la inversa de la matriz. Entonces, permítanme clarificar esto. Ahora, o entonces, la matriz, y voy a ponerla acá, y esto es más bien, esto que voy a hacer no es el proceso para encontrar la inversa, sino es como una manera de cuadrar para que me dé la inversa, o para obtener la inversa. Entonces, la matriz, a ver si la tengo,
3. Creo que es esta. Entonces la matriz, esta matriz de acá, ahora, esta matriz, al multiplicarla por esta matriz de aquí arriba, produce el siguiente resultado. No sé si la hice bien, espero que... No, era esta. Denme un segundo. Es que por eso les digo que con esta definición es complicado encontrar la inversa. Yo necesito que esta por esta me dé 1. No, se queda así. Esto queda así. A ver si así me cuadra. O sea, aquí estoy tratando de encontrar la inversa punta de la definición cuadrando. Entonces estoy buscando que al multiplicar esta por esta, me dé la identidad. Entonces 3 por 2, entonces vamos a ponerla acá. Esta. Entonces vamos a mirar si efectivamente me funciona o no. O sea, lo que sí sé es que el resultado es de 2 por 2. Eso sí lo sé. Lo cual no es poco. Entonces, primera fila por primera columna, 3 por 2, 6, más menos 5 por 1, da 1 acá. 3 por 5, 15, más menos 5 por 3, es 15 por menos 15, da 0. Menos 1 por 2, da menos 2, más 1 por 2, da 0. Y menos 1 por 5, da menos 5, más 3 por 2, 6, da 1. Es decir, esta matriz, al multiplicarla por la matriz que tenía originalmente, da la matriz identidad. Por lo tanto, la inversa de la matriz A es decir, la inversa de esta matriz es esta matriz de acá. O sea, quiero clarificar cómo saqué esta matriz cuadrando. O sea, por el momento, a partir de la definición, yo traté de cuadrar los números para que me diera la matriz de identidad. Por eso ustedes me vieron trastabillar ahí. Y obviamente la idea no es que calculemos la inversa de esa manera. Pero la idea es que entendamos qué es lo que hace la inversa. Y entonces, si yo quiero calcular la inversa de una matriz, lo que yo estoy buscando es otra matriz tal que al multiplicarla por la matriz original me dé la matriz de identidad. ¿Sí me voy a entender con este concepto? ¿Sí es clara la idea? O sea, hasta el momento lo que les digo, aquí no hay nada práctico. Precisamente a eso quiero ir a continuación. No sé si hoy alcance a que veamos todo el procedimiento, pero por lo menos discutimos las ideas básicas de ese procedimiento para encontrar la inversa de una matriz. Pero lo importante aquí es que entiendan qué es o qué representa. Si yo tengo una matriz, la inversa sí existe, porque no siempre existe. Si existe, es otra matriz, tal que al multiplicarla por la matriz original, me dé la matriz identidad.
¿Sí me hago entender con la idea? En sus casas. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Con respecto al que pregunte, oiga, ¿y usted de dónde sacó esta matriz? Lo que les digo, estaba cuadrando mentalmente para que me diera la identidad, pero pues es que aquí fue fácil, porque era una matriz de 2 por 2. O sea, uno puede al tanteo, lo que les decía, uno puede al tanteo en matrices pequeñas encontrar la inversa. O sea, uno dice, no, yo necesito que me dé la identidad, entonces pongo este numerito acá, y entonces después cuadro este, pero el ejercicio puede llegar a ser muy complicado. Y eso que es una matriz de 2 por 2. Yo, por ejemplo, les pongo una matriz de 4 por 4 y les digo, encuéntrenme la inversa hacia el tanteo. Obviamente eso sí es prácticamente imposible. O se puede hacer, pero hay que ser muy hábil con el manejo de los números. Entonces, lo que yo quisiera y lo que todos quisiéramos es un proceso para encontrar la inversa de una matriz. Un proceso algorítmico, un proceso que yo lo aplico y al final me produce la inversa. Y entonces, cuando yo quiero encontrar la inversa de una matriz, nosotros vamos a aplicar cierto proceso que evoca al método de Gauss-Jordan. También por eso yo era muy insistente en usar método de Gauss-Jordan para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Y es que yo sabía que no solo servía para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, sino que la idea de Gauss-Jordan también sirve para encontrar inversas de matrices. Pero antes de empezar a mirar esto, debemos tener en cuenta este hecho, y es que no todas las matrices tienen inversa. Y a uno a la cabeza se le pueden venir fácilmente matrices que uno dice es imposible que esta matriz multiplicada por otra me dé la matriz de identidad. El ejemplo más característico es la matriz de ceros. Por ejemplo, la matriz, no sé, pongámosla de 2 por 2. Esta matriz no tiene inversa. Les dirán, ¿y usted cómo sabe que no tiene inversa? Piénsenlo detenidamente, igual ahorita vamos a ver cómo se comprueba eso, pero piénsenlo detenidamente. Ustedes ven que hay alguna forma de multiplicar a esta matriz para que nos dé la identidad, teniendo en cuenta que cada vez que yo multiplique por esta matriz, lo que me van a salir son ceros y más ceros, porque cualquier matriz multiplicada por esta solo me va a producir ceros, y es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Entonces, este es un ejemplo relativamente evidente de una matriz que no tiene inversa. Obviamente hay otros ejemplos menos evidentes, pero lo cierto es que hay algunas matrices cuadradas que sí tienen inversa, hay otras matrices cuadradas que no tienen inversa. Y yo quiero clarificar que acá estamos exclusivamente hablando de matrices cuadradas. Entonces, el proceso que nosotros vayamos a proponer tiene que servirme también no solo para encontrar la inversa, sino para determinar cuándo las matrices tienen inversa o cuándo no tienen inversa. Y ese proceso es lo que la gente suele llamar el método de Gauss-Jordan. Y lo llaman método de Gauss-Jordan porque es prácticamente que el uso de Gauss-Jordan, solo que con ciertas variantes. Entonces vamos a ver los pasos, vamos a mirar un pequeño ejemplito y vamos luego a tratar de seguir ejemplificando. Vamos a ver si hoy logramos abarcar todo este método para encontrar la inversa de una matriz.
En este proceso, si yo quiero encontrar la inversa de una matriz A, una matriz cuadrada, lo que yo hago es lo siguiente. Lo primero es que construyo una matriz con dos bloques, donde el bloque de la izquierda es la matriz A y el bloque de la derecha es la matriz identidad. La matriz identidad del correspondiente orden, claro está. Es decir, si la matriz A es de orden 2 por 2, lo que le pongo a la derecha es la identidad de 2 por 2. Si la matriz es de orden 3 por 3, pues a la derecha le pongo la matriz identidad de orden 3 por 3. Y entonces, el segundo paso es el paso más familiar que ustedes van a ver, porque es un paso que hemos hecho o que hicimos hasta la saciedad en el primer corte. Y es convertir la matriz de la izquierda en la forma escalonada reducida, con operaciones elementales, pivoteando, intercambiando filas, multiplicando filas por números, pero teniendo en cuenta que lo que hagamos al lado izquierdo también afecta al lado derecho. Entonces, esta es la matriz a la cual le quiero encontrar la inversa, esta es la matriz identidad. Lo que hago es empezar a escalonar la matriz de la izquierda. Entonces, no olviden que lo primero era buscar el pivote acá. Pues para buscar el pivote, pues yo divido por 2 o multiplico por 1/2, pero multiplico por 1/2 toda la primera fila, toda. Luego, como quiero que este se vuelva 0, eso es parte del proceso del escalonamiento. ¿Quién me va a decir algo, perdón? ¿Alguien me iba a preguntar algo acá? Qué pena. ¿Sí me están oyendo todos? ¿Bien? ¿En sus casas? Sí, profe. Me pareció que alguien había dicho o iba a preguntar algo. Entonces, continúo. Entonces, Se escucha entrecortado, profe. entrecortado. ¿Pero será de pronto solo tu caso o todos en general me están oyendo O entrecortado? tal vez sea yo, profe. Ya. En ese momento me oyen bien. Sí, profe. Listo. Entonces, cualquier otra cosa me van diciendo si hay entrecortamiento. No sé si de pronto sea la red acá, porque puede ser la red de algunos de ustedes en particular. Entonces, lo determinamos. Entonces, lo que estaba diciendo era que lo que tratamos de hacer es escalonar la matriz de la izquierda, escalonada reducida, a partir del proceso de Gauss-Jordan de toda la vida, bueno, de toda la vida en este semestre. Entonces, convierto este en 1, convierto este en 0, utilizando pivoteo, luego convierto este en 1, y luego convierto este en 0 de acá. Pero teniendo en cuenta que cualquier cosa que haga para escalonar afecta lo de la parte derecha. Es decir, si yo digo que multiplico la primera fila por 5 y se la sumo a la segunda fila, esto lo hago con toda la fila, tanto lo izquierdo como lo derecho. Y naturalmente eso va modificando la matriz del lado derecho. De tal forma que cuando llego a la forma escalonada reducida, lo que yo tengo acá es una matriz nueva, por decirlo de alguna manera. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Con ese proceso? Sí, profe, está claro. ¿O hay alguna pregunta? Dime. No, que ¿Qué me está dijiste, pregunta? ¿Que sí me entendiste o que no me entendiste? No te entendí, Cristian. Sí, profe, que sí le entendí. Listo. Ah, perfecto. Qué pena, es que a veces no sé si son los audífonos de acá del salón. No sé si alguien tenga alguna pregunta de esos dos primeros pasos. O sea, tengan en cuenta que este es un proceso
para calcular la inversa de la matriz que está ahí al lado izquierdo, de esta matriz 2, 4, menos 5, menos 7. Entonces, le pego la matriz identidad a la derecha y empiezo a hacer operaciones elementales, hasta que la izquierda quede en la forma escalonada reducida. Cuando llegamos ahí, es que nosotros determinamos la inversa. Entonces miren cuidadosamente el criterio. Este es un criterio que también me determina si la matriz no tiene inversa. Y el criterio es bastante simple. El criterio es que si al lado izquierdo, cuando llego a la forma escalonada reducida, me queda la matriz identidad, es decir, si en la forma escalonada reducida esta es la matriz identidad, entonces esto que está al lado derecho es la inversa de la matriz original. Es decir, que si pasa esto, que cuando hacemos el escalonamiento llegamos a la matriz identidad, esta de acá es la inversa de esta matriz de acá. Pero si no, si al realizar Gauss-Jordan no llegamos a la matriz identidad, eso significa que la matriz original no tenía inversa. O sea, ustedes recuerdan que cuando escalonábamos no siempre llegábamos a la identidad. Si recuerdan eso de Gauss-Jordan, nos decíamos vamos a llegar a la forma escalonada reducida. Y en los casos ideales llegaba como al 1, 1, 1 en la diagonal. Pero en muchos casos no. En muchos casos aparecían filas con ceros o no aparecía totalmente la identidad, aparecían otros números, habían columnas que no tenían pivote. Toda esa teoría, pues aquí puede pasar lo mismo. Aquí puede pasar que al escalonar la matriz de la izquierda no me dé la identidad. Si eso pasa, era porque la matriz A no tenía inversa. Y entonces, en este ejemplo, pues como si llegamos a la identidad, esta matriz es la inversa de esta matriz. Y es algo que uno puede comprobar de acuerdo a la definición. No olviden que la inversa, al multiplicarla por la matriz original, me tiene que dar la matriz identidad. Entonces este proceso tiene una comprobación obvia, y es, si yo quiero estar seguro que calculé bien la inversa, que no me equivoqué en ninguna operación, pues al resultado, a lo que obtengo al lado derecho, lo multiplico con lo que tenía originalmente al lado izquierdo. Y el resultado de la multiplicación tiene que dar, pues, la matriz identidad. Porque esa es la definición de lo que es una matriz inversa. ¿Cómo la ven? ¿Sí me hago entender? ¿O no? Sí, profe. Ahora sí tengo otro ejemplito acá. Miren esta. Les voy a mostrar otro ejemplo. Lo llamo ejercicios, pero son ejercicios que yo mismo me resuelvo. Pues miren, quiero que miren todo el proceso. Quiero encontrar si existe la inversa de esta matriz. Voy de 2 por 2. Esto se puede hacer en cualquier orden. Voy a ver si tengo adelante un ejemplito de 3 por 3. Hecho. Lo tengo. Y entonces miren cuál es la idea. Quiero encontrarle la inversa a esto. Le pego la matriz identidad. Miren el papel tan fuerte que juega la matriz identidad en todo este concepto. Sirve para definir y sirve también como herramienta para encontrar la inversa de una matriz. Entonces tengo esto y empiezo a escalonar. Y el proceso de escalonamiento, como les digo, ese ya está bastante trillado para nosotros.
Pero yo creo que nosotros ya tenemos como, o esa es la esperanza en este momento, lo tengamos como interiorizado. Yo necesito escalonar, hago esto, luego hago esto, luego hago esto, luego hago esto. Y todo este proceso es el proceso de escalonamiento. Pueden revisarlo, claro está. Pueden ver si me equivoqué yo en alguna operación. Aquí especifico las operaciones que hago en cada paso. Multiplico la fila 1 por 1/4, es decir, divido por 4. Multiplico la fila 1 por -8 y se la sumo a la segunda fila. Divido la segunda fila por 8. Multiplico la segunda fila por 1/4 y se la sumo a la primera fila. Operaciones elementales estándar. Y cuando termino de escalonar, llego a la matriz identidad. Y entonces eso significa que la inversa de esta matriz es esta matriz que me quedó al lado derecho. Yo les pregunto, si no tuviéramos este proceso, si no tuviéramos todo esto, ¿a ustedes se les hubiera ocurrido que la inversa de esta matriz era esta de acá? Al tanteo no sale. Al tanteo me salió la primera, porque es una matriz como fácil de manejar. Pero en general, para encontrar inversas de matrices, lo más efectivo y eficiente es aplicar este método de Gaussian. ¿Sí estamos de acuerdo con lo que está en pantalla o para alguien hay algo raro o que esté mal o que sea incomprensible? Listo. A ver si tengo un ejemplito de 3×3. Miren, aquí compruebo la inversa. Aquí compruebo la inversa, compruebo que efectivamente esto, que era la matriz original, por esto, que es la inversa que a mí me dio, efectivamente da la matriz identidad. Pueden verificar también la operación que estoy planteando. Como hay fraccionarios, pues obviamente tienen que hacer esto con cuidado, pero pueden verificar que efectivamente eso sucede. No sé qué otros ejemplos. Miren. Quiero que miren esto de acá, por ejemplo. Supongamos que me dan esta matriz, también de 2×2. Y supongamos que hago el proceso de escalonamiento. Es decir, trato, aquí ya tengo el 1, convierto esto en un 0, pero cuando hago eso, que es una sola operación elemental, esto ya está en la forma escalonada reducida. Esta es la forma escalonada reducida. Pero no es la matriz identidad. O sea, llegamos a la forma escalonada reducida, pero no llegamos a la matriz identidad. ¿Eso qué significa? Pues como no llegamos a la matriz identidad, eso significa que esta matriz no tiene inversa. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Quiero que miren un ejemplo de 3×3, este sí es mucho más largo. Muchísimo, no sé si lo alcancé a terminar. Uy, sí, lo alcancé a terminar. Se puede ver demasiado grande, pero créanme que es la más... O sea, traten de hacer la inversa de esa al tanteo. Traten de mirar, multiplico para que me dé 1, para que me dé 0. Este proceso, por más largo que les pueda parecer, es brutalmente eficiente. Entonces... pues les pediría que lo reconstruyeran. Aquí lo tengo ya escrito, igual cuando yo creo que hoy comparto como cápsula de todo lo que hemos hecho hasta ahora de matrices.
ahí lo van a tener, pero si ustedes pueden reconstruirlo, se van a dar cuenta cómo va funcionando. Tan, multiplico por un tercio, llego, ta, hago todas estas operaciones elementales, llego hasta acá, y llego a la matriz de identidad. Y entonces, esta es la inversa de la matriz. ¿Sí es clara la idea? Si quieren los pongo aquí. Voy a ver. Voy a dejarlo sin zoom. Es que se ve re chiquito. Es que no hay una forma más eficiente de ponerlo. Para que lo puedan ver en un solo tabulador. Ok. ¿Y dónde quedó otro pedazo? Aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esto. Ah, miren, aquí está. Todo. Todos pueden ver mi hoja izquierda, ¿cierto? La hoja izquierda. Los numeritos sí se ven bien, así sin zoom. ¿Sí se alcanzan a entender? Allá en sus casas. El lado izquierdo. Sí, señor. Entonces quiero que revisen. O que reconstruyan. Y que se den cuenta, pues que es el mismo proceso de Gauss-Jordan de toda la vida. Naturalmente, si alguien caza algún error, ahí sí tocaría reconstruirlo todo. Pues yo traté de tener el mayor cuidado al calcularlo. Pero si alguien dice, profe, no, yo no entiendo, o eso no da eso, pues toca entrar a revisarlo. Y si me equivoqué, que espero que no, porque creo que incluso la comprobé. Pero si me llegué a equivocar, tocaría revisar todo el proceso. Bien, esto era como lo que les quería presentar el día de hoy. Estos conceptos que dense cuenta que todos orbitan alrededor de lo que es la multiplicación de matrices. Se justifican en ese concepto, por decirlo de alguna manera. No sé si hay alguna pregunta. Pueden seguir revisando ahí la cuenta, la voy a dejar otros 2 o 3 minutos. Pueden tomarle foto y luego revisarlo. Igual esto queda en el video. Igual les comparto el archivo. Pero si no tienen preguntas, nos veríamos entonces el lunes. El lunes yo les voy a pedir paciencia, porque es que yo el lunes, inmediatamente después de ustedes, tengo una clase presencial. Creo que ya lo he comentado. Y pues como yo no sé cómo vaya a estar FENALCO allá, si hay internet de buena calidad, porque me toca dar la clase desde allá, desde FENALCO. Entonces, pues no sé, o sea, no sé qué inconvenientes se puedan llegar a presentar. Entonces, dado caso, si ven que me demoro en conectarme, o si yo trato de conectarme a las 9, así sea por mi celular, pero si ven que hay algún inconveniente o algo, ténganme paciencia, por favor, que créanme que no es, digamos, que cuestión mía lo que sucede. Y nosotros, los que quieran venir, a partir de hoy en 8 días, nos veremos en el edificio de FENALCO. Si no hay preguntas, muchísimas gracias por su atención. Gracias, profe. A ustedes.
Chao, profe, gracias. Hasta luego, que Que estés muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, que estés bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta luego, profe. que estén muy bien.